Bienvenidos a Chisme VIP. Hoy les traemos una noticia candente que está haciendo explotar las redes sociales y los medios de todo el mundo. Atención, porque esta vez Ben Affleck ha decidido no quedarse callado. Sí, señoras y señores, el actor ha respondido con furia y está atacando brutalmente a su ex, Jennifer López, tras las polémicas declaraciones que ella hizo recientemente sobre su relación con Diddy. Lo que viene a continuación es explosivo. Todo comenzó cuando Jennifer López, en una entrevista que ya ha dado la vuelta al mundo, decidió soltar lo que parecía ser un golpe directo hacia Ben Affleck, mencionando su relación pasada con Diddy y cómo Ben era inseguro. Así es, inseguro. Pero lo que nadie esperaba era que Ben finalmente rompiera su silencio, y lo hizo con todo. Affleck, quien durante años ha mantenido la compostura, parece haber alcanzado su límite. Y no se guardó nada. Según fuentes cercanas, Ben habría declarado que está harto de que se manipulen los hechos, y que esta vez no se quedará de brazos cruzados mientras Jennifer intenta ponerlo en ridículo. Ben siempre había sido un hombre reservado. Aunque la vida lo había colocado bajo el foco público durante décadas, él mantenía una especie de barrera invisible que lo alejaba del caos mediático. Sus logros como actor y director, sus altibajos personales y sus relaciones amorosas lo convirtieron en una figura que los medios nunca dejaron de seguir. Desde el divorcio con Jennifer Garner hasta sus luchas con el alcoholismo, Ben había aprendido a lidiar con los titulares. Sin embargo, lo que sucedió recientemente fue diferente. Esta vez no se trataba de otra ruptura o un malentendido que podía ignorar, esta vez, las palabras provenían de alguien a quien había amado profundamente, Jennifer López. Era imposible ignorar la magnitud de las declaraciones que Jennifer hizo en una entrevista reciente. Aunque su relación con Ben había terminado hacía años, los rumores siempre giraban en torno a su vínculo, como un eco interminable amplificado por la fama de ambos. A lo largo de los años, ambos habían intentado por separado encontrar su lugar en el mundo del espectáculo, y el destino había hecho que sus caminos se cruzaran nuevamente. Su reencuentro tras tantos años separados fue un tema constante en los tabloides, retratado como una especie de cuento de hadas con una segunda oportunidad. Pero lo que parecía idílico en las portadas no reflejaba la realidad. La entrevista fue directa, sin lugar para ambigüedades. Jennifer, siempre elegante y con una sonrisa que ocultaba más de lo que revelaba, habló sobre las dificultades de su relación con Ben. Su tono era calmado, pero sus palabras tenían una carga emocional imposible de ignorar. Ben es un hombre complicado, dijo mientras cruzaba las manos sobre su regazo. Lo amo, siempre lo amaré. Pero eso no significa que no haya habido momentos oscuros en nuestra relación. Él enfrenta sus propios demonios, y no siempre fue fácil. Hubo mentiras, promesas rotas, y en algún momento simplemente me cansé. Las palabras mentiras y promesas rotas resonaron en la mente de Ben al ver el fragmento de la entrevista. No pudo evitar preguntarse si esas declaraciones eran una forma de venganza, un ajuste de cuentas público. El impacto de lo que Jennifer dijo se sintió en todas partes, los titulares explotaron con la noticia, y los programas de chismes analizaron cada palabra. De repente el público quería saber más, esperando una respuesta, un enfrentamiento, una confrontación entre ambas estrellas. Ben, que en su juventud habría ignorado algo así, esta vez se sintió incapaz de hacerlo. Los fantasmas del pasado que siempre había tratado de enterrar volvían a salir a la superficie. Sabía que Jennifer tenía razón en algunas cosas, pero no en todo. Había detalles que no estaba dispuesto a dejar pasar. Antes de seguir detallando esta noticia, si eres fan o amas a Jennifer López o a Ben Affleck, sigue viendo este vídeo para no perderte ningún detalle de este escándalo y recuerda suscribirte para estar informado de todas las noticias de nuestros famosos favoritos. Esa noche, después de una agotadora jornada en el set de la película que estaba dirigiendo, Ben se sentó frente a la televisión, viendo cómo su nombre y el de Jennifer dominaban las noticias. En su mente las palabras de ella se repetían una y otra vez. Sabía que tenía que responder, pero no a los medios, su respuesta debía ser personal. En el fondo aún albergaba la esperanza de que existiera algo de respeto entre ellos que pudiera salvar. Tomó su teléfono, su dedo oscilando sobre el icono de mensajes, y abrió la conversación con Jennifer, una que había permanecido en silencio durante las últimas semanas. Habían hablado poco desde que decidieron separarse nuevamente. Respiró hondo y escribió: «En serio, Jen, esto era necesario». El mensaje quedó sin respuesta durante horas.
Ben no pudo evitar preguntarse si ella lo ignoraba deliberadamente o si estaba ocupada lidiando con el torbellino que sus propias palabras habían creado. Pero mucho más tarde esa noche su teléfono vibró. ¿Qué esperabas que hiciera? Alguien me preguntó y fui honesta. No te atacaba, solo dije lo que sentía. Ben frunció el ceño con emociones encontradas llenando su mente. Honesta, pensó. ¿Había sido realmente honesta o simplemente estaba contando una versión de la historia que la dejaba a ella como la víctima perfecta? Sabía que la verdad era mucho más compleja. No podía negar sus errores y sus luchas personales, pero también sabía que ambos habían cometido fallos, ambos habían tenido momentos de debilidad. Podrías haber hablado conmigo primero antes de lanzarlo a la prensa, escribió con creciente frustración. Esta vez la respuesta de Jennifer fue rápida, ¿hablar contigo? Como cuando prometiste que todo sería diferente esta vez. Cuando dijiste que seríamos una prioridad y luego te sumergiste en tu trabajo y tus problemas. Las palabras dolieron porque había algo de verdad en ellas, pero también había una sensación de injusticia en cómo ella parecía culparlo de todo lo malo. Ben había hecho lo posible por mejorar, por superar sus problemas, pero nada parecía suficiente. Sabes que he intentado cambiar, respondió sintiendo como las emociones que había reprimido comenzaban a aflorar. He hecho lo mejor que he podido, y lo sabes. El silencio que siguió fue largo. Ben sabía que Jennifer estaba procesando lo que él había dicho, o tal vez simplemente estaba eligiendo sus palabras con cuidado. Cuando finalmente respondió. Fue más largo. Ben, no se trata solo de intentarlo, sino de ser constante. Yo no soy perfecta, nunca dije que lo fuera, pero también me sentí sola en todo esto. Durante años fuimos una montaña rusa, siempre hay algo fuera de nuestro control y nunca parece ser el momento adecuado para que funcione. Quizás simplemente no estábamos destinados a estar juntos. Ben leyó y releyó las palabras. Siempre había odiado esa idea del destino, como si algo fuera de su control dictara cómo debía ser su vida. Era un hombre que creía en las decisiones, en la capacidad de las personas para moldear su propio camino. Pero la relación con Jennifer siempre había sido complicada, una mezcla de pasión y caos. Tal vez pensó finalmente con un extraño alivio, no. Pero no me llames mentiroso, Jen. No me pongas como el villano en esta historia. Hubo otra larga pausa antes de que ella respondiera, no eres el villano, Ben. Nunca lo fuiste. Solo fuimos dos personas tratando de ser felices, pero al final no lo logramos. Ben dejó el teléfono a un lado, frotándose el rostro con las manos. No era la primera vez que una relación suya terminaba mal, pero esta vez era diferente. Había algo especialmente doloroso en esta separación, en cómo dos personas que una vez se amaron tanto podían terminar tan distantes. La sensación de fracaso era aplastante no solo como pareja, sino también como individuos que habían intentado encontrar un equilibrio en medio del caos de sus vidas. Al día siguiente las noticias seguían hablando de la entrevista, pero Ben no prestó atención. La respuesta que buscaba ya la había recibido. Jennifer no lo odiaba, no lo consideraba un enemigo, pero ambos sabían que algo esencial se había roto entre ellos, algo que ya no podía repararse. Con el tiempo los titulares sobre su relación desaparecerían como siempre lo hacían, otra historia ocuparía su lugar, otro escándalo llamaría la atención del público. Pero para Ben, la conversación con Jennifer quedó grabada en su mente. Tal vez, pensó, esto era lo mejor. Tal vez ambos necesitaban seguir adelante y aceptar que no todo estaba destinado a durar, por mucho que lo desearan. Se levantó de la silla y miró por la ventana de su apartamento, observando cómo el sol comenzaba a salir. La vida seguía con o sin titulares, con o sin explicaciones públicas. Al final, lo único que podía hacer era seguir adelante, aprender de sus errores y esperar que algún día, ambos encontraran la paz que tanto buscaban, aunque fuera por separado. Ben quedó mirando su teléfono, incapaz de desviar la vista del último mensaje de Jennifer. La pantalla seguía brillando con esa última frase que resonaba en el silencio de la habitación. Nunca lo fuiste, solo fuimos dos personas intentando ser felices, pero al final no lo conseguimos. A pesar de lo que ella había dicho, esas palabras le pesaban como una carga que no podía soltar. La idea de no haber sido suficiente, de haber fallado nuevamente, lo atormentaba. Mientras miraba por la ventana de su apartamento, el horizonte de Los Ángeles se desdibujaba en la distancia.
El bullicio de la ciudad abajo seguía su curso, los coches pasaban, las luces parpadeaban en la oscuridad de la noche, pero Ben estaba atrapado en sus pensamientos. Antes de continuar con más detalles de este escándalo, recuerda suscribirte a Chisme VIP para no perderte ningún detalle de las noticias más candentes del mundo de las celebridades y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros vídeos. Los recuerdos comenzaron a invadir su mente y aunque intentó apartarlos, fue inútil. Todo volvía en un torrente imparable. Recordaba el primer momento en que vio a Jennifer. Estaban en una fiesta llena de gente influyente, rodeados de rostros conocidos de Hollywood. Pero cuando la vio a ella, todo lo demás pareció desvanecerse. Había algo en su presencia, en la forma en que se movía con seguridad, que lo cautivó de inmediato. Jennifer siempre había tenido ese poder sobre él, una mezcla de carisma y fuerza que despertaba en él tanto admiración como temor. Desde ese instante supo que había algo especial entre ellos, aunque también algo peligroso, algo que si no se manejaba con cuidado, podría consumirlos a ambos. La relación comenzó como un torbellino. Todo sucedía rápido, intenso, como si estuvieran siempre en una montaña rusa emocional. Los medios, siempre atentos, empezaron a seguir cada uno de sus movimientos. Ben solía bromear con Jennifer sobre instalar cámaras en sus casas y hacer un reality show. Ella siempre reía, pero en el fondo ambos sabían que la presión mediática era real y los estaba afectando más de lo que querían admitir. Había noches en que todo parecía perfecto, noches en las que estaban solos, lejos de los flashes, lejos de los paparazzi, donde podían ser simplemente ellos mismos, sin las máscaras que el mundo exterior demandaba. En esos momentos Ben se sentía afortunado, invencible, como si por fin hubiera encontrado a alguien que lo comprendía por completo, alguien que veía más allá de las versiones superficiales que el mundo proyectaba sobre él. Jennifer lo hacía sentirse visible de una manera que nadie más lo había logrado. Pero también había otras noches, noches en las que todo se desmoronaba. Las discusiones empezaban por cosas pequeñas y terminaban explotando en algo mucho más grande. Jennifer era apasionada en todo lo que hacía, y eso incluía sus emociones. Cuando estaba enfadada, no había forma de suavizar el impacto. Ben recordaba más de una ocasión haber quedado en silencio, sin saber qué decir, mientras ella lo miraba con esos ojos intensos, exigiendo una explicación que él no siempre podía dar. Había momentos en los que simplemente no sabía cómo hacerla feliz, y eso lo frustraba. La fama también jugaba un papel importante en sus problemas. Jennifer era una superestrella mundial y aunque Ben también era conocido, había algo diferente en la atención que ella recibía. A veces se sentía opacado por su éxito, no porque él quisiera ser más grande o más importante, sino porque la constante atención sobre ella generaba una dinámica compleja. La gente los observaba con lupa, esperando cualquier error o signo de debilidad para aprovecharse. Ben intentaba no pensar en eso, pero era imposible no sentirse vigilado y juzgado. Recordaba en particular una ocasión en la que todo parecía desmoronarse. Fue durante la filmación de una de sus películas más importantes. Estaba bajo una enorme presión, tratando de equilibrar su carrera y su relación con Jennifer. Esa noche, cuando llegó a casa, estaba agotado, emocional y físicamente drenado. Jennifer lo esperaba, hermosa como siempre, pero también cansada, aunque de una forma distinta. Habían tenido una discusión días antes y la tensión aún estaba en el aire. Tenemos que hablar, dijo ella con una calma que solo hacía que Ben se sintiera más inquieto. Él suspiró, dejando caer su chaqueta en el respaldo de una silla. Jen, estoy exhausto. ¿De verdad, no podemos hacerlo mañana? Ella lo miró fijamente, sus ojos penetrantes. Sabía que lo que iba a decir no podía esperar. Siempre hay un mañana, Ben, pero nunca llega. Esa frase quedó grabada en su mente como una marca imborrable. Era cierto, siempre había postergado las conversaciones importantes, siempre aplazando el momento de enfrentar las cosas, pensando que eventualmente todo se resolvería por sí solo. Pero no era así. Los problemas seguían creciendo, acumulándose como una pila de papeles desordenados, y él, en su intento de evitar el conflicto, solo los había dejado amontonarse. Esa noche discutieron. No fue la peor pelea que tuvieron, pero fue una de esas en las que las palabras se dicen con demasiada sinceridad, revelando heridas profundas que habían estado ocultas durante mucho tiempo. Jennifer le reprochó su falta de compromiso, su incapacidad para equilibrar su vida personal con su carrera, y su lucha constante con sus propios demonios.
Siempre estoy aquí para ti, pero tú nunca estás realmente aquí para mí, dijo ella, con una mezcla de tristeza y frustración en su voz. Ben intentó defenderse e explicarle que estaba haciendo todo lo posible, que no era fácil manejar todo al mismo tiempo. Pero al final sus palabras sonaron vacías incluso para él mismo, porque en el fondo sabía que había algo de verdad en lo que ella decía. Esa noche, después de que la discusión terminó en un pesado silencio, Ben se fue a la cama sintiéndose más solo que nunca. Jennifer se quedó en la sala y aunque solo estaban a unos metros de distancia, la distancia emocional entre ellos parecía insalvable. No era la primera vez que se sentía así, y sabía que no sería la última. Con el tiempo, esas peleas se hicieron más frecuentes. La pasión que una vez los unió comenzó a desvanecerse, reemplazada por resentimientos y expectativas no cumplidas. Ambos querían que las cosas funcionaran, pero ninguno parecía dispuesto a ceder lo suficiente para que eso sucediera. Y entonces, inevitablemente, llegó el punto de ruptura. Ben recordaba el último gran enfrentamiento antes de que decidieran separarse nuevamente. Fue en su casa de Malibú, un lugar que solía ser su refugio, su escape del mundo exterior. Pero esa noche las paredes que una vez los protegieron se sintieron como una prisión. Jennifer estaba furiosa por algo que él había hecho o dejado de hacer, ya ni siquiera lo recordaba con claridad. Lo único que podía evocar era la intensidad de la pelea, las palabras hirientes que ambos se dijeron, y la abrumadora sensación de que habían llegado a un punto sin retorno. No puedo seguir así, Ben, le dijo ella, con lágrimas en los ojos pero manteniendo una firmeza que él no había visto antes. Te amo, pero no puedo seguir haciéndome esto a mí misma. No olvides suscribirte a Chisme VIP, queremos mantenerte al tanto de todas las novedades y escándalos del mundo de las celebridades. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderte ningún detalle. Ben podía visualizar claramente aquella noche en Malibú, como si estuviera reviviendo cada segundo. Recordaba el sonido de las olas rompiendo contra la orilla, un ruido que siempre había sido un consuelo para sus nervios, pero que esa vez no fue suficiente. El eco de la voz de Jennifer, cargada de frustración y tristeza, se mezclaba con el rugido del océano, creando una cacofonía que lo hacía sentir atrapado, sin salida. El rostro de Jennifer esa noche quedó grabado en su memoria, no solo la rabia, sino también el cansancio. Estaba agotada de luchar, de pelear por algo que ya no parecía tener sentido. Lo que más lo perturbaba no era la pelea en sí, sino la sensación de que en lo más profundo, él también sabía que ella tenía razón. Había algo roto entre ellos que ya no podían reparar. Tal vez nunca debieron darse otra oportunidad, o tal vez ya no importaba. Lo único que importaba era el abismo entre ambos. Siempre estás distraído, siempre hay algo más importante que yo, había dicho Jennifer, caminando de un lado a otro por la sala, sus pasos resonando contra el suelo de madera. ¿Cómo podemos tener una relación si siempre te escondes detrás de tu trabajo o de tus problemas? Ya no sé cómo alcanzarte. Ben permaneció en silencio durante un buen rato, incapaz de formular una respuesta que no sonara como una excusa. Había sido una constante en su vida, usar el trabajo como un refugio, un lugar donde podía perderse y olvidarse de los problemas que lo abrumaban en el plano personal. Era algo que había aprendido a hacer desde joven, y aunque sabía que le pasaba factura, era lo único que le había funcionado. No es que no te quiera, Jen, murmuró finalmente, su voz más apagada de lo que pretendía. Es que a veces ni siquiera sé cómo quererme a mí mismo. Era una verdad dolorosa, algo que le costaba admitir incluso frente a sí mismo. Las luchas internas, los momentos de autodesprecio, los errores del pasado que lo perseguían continuamente. Sabía que había sido egoísta en muchas ocasiones, que había buscado alivio en cosas que solo empeoraban la situación. Jennifer había estado a su lado en algunos de sus peores momentos, pero ni siquiera su amor parecía suficiente para sanar las heridas que él mismo se había causado. Ella lo miró detenidamente con los ojos llenos de una mezcla de compasión y desesperanza. Parecía estar buscando una chispa del hombre que había amado, pero esa chispa se había apagado hacía tiempo. Te he dado todo, Ben, mi tiempo, mi apoyo, mi amor. Pero no puedo seguir perdiéndome a mí misma intentando encontrarte. Esa frase lo golpeó con fuerza. Ben sintió como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. No podía negar la verdad en esas palabras. Jennifer había estado ahí, siempre presente, mientras él se desmoronaba y se reconstruía una y otra vez. Pero nunca parecía ser suficiente y no porque ella no lo fuera,
sino porque él mismo no sabía cómo salir del ciclo destructivo en el que estaba atrapado. Había momentos, especialmente en los últimos años, en los que Ben se sentía como un impostor en su propia vida. El éxito, la fama, el reconocimiento por su trabajo, todo eso le daba una satisfacción superficial. Pero al final del día, cuando estaba solo, siempre había una sombra oscura que lo seguía a todas partes. No importaba cuánto intentara ignorarla, esa sombra estaba ahí, recordándole sus fallos, sus errores y sus decisiones equivocadas. Y Jennifer, a pesar de todo su amor y paciencia, no podía borrar esa oscuridad. No quiero ser la causa de tu infelicidad, dijo él, levantando finalmente la mirada para encontrarse con los ojos de ella. Sabía que esa era una de las pocas cosas que aún podía decir con sinceridad. No quería arrastrarla más en su caos. Jennifer lo observó en silencio, su expresión suavizándose. Ben, respondió ella, su voz más suave, casi un susurro, tampoco eres la solución. Ben sintió como si el peso del mundo cayera sobre él en ese momento. Sabía que la relación estaba condenada, pero escucharla decirlo de manera tan clara y definitiva lo desarmó por completo. Había esperado, tal vez de forma irracional, que de alguna manera encontrarían la forma de arreglar las cosas. Pero las palabras de Jennifer confirmaban lo que ambos sabían en el fondo, lo que tenían ya no era suficiente. El silencio llenó la habitación, interrumpido solo por el sonido de las olas rompiendo en la distancia. Ben se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, incapaz de enfrentarla en ese momento. Las luces de la ciudad se extendían ante él, brillando en la lejanía, pero en su interior todo parecía apagado. Jennifer seguía ahí, detrás de él, pero la distancia entre ellos era palpable, no solo física, sino emocional. Era como si hubiera una barrera invisible que ninguno de los dos podía cruzar. Durante los minutos siguientes ninguno habló. Ben continuó mirando por la ventana, mientras Jennifer se sentaba en el borde del sofá, en silencio. Ambos sabían que la conversación estaba llegando a su fin, pero no había una manera fácil de decir lo que ambos sentían. No era necesario, las palabras ya no podían reparar lo que estaba roto. Finalmente Jennifer se levantó y Ben escuchó el suave crujido del suelo bajo sus pies mientras caminaba hacia la puerta. No hizo ningún intento por detenerla, sabía que no tenía sentido hacerlo. La historia entre ellos había llegado a su inevitable final, y aunque dolía, una parte de él se sentía aliviada. Tal vez, después de todo, ambos necesitaban dejarse ir para poder encontrar la paz que tanto ansiaban. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Ben se quedó en la misma posición, mirando hacia el horizonte. El sonido del cierre resonó en la casa vacía, pero él no se movió. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero la quietud de la habitación comenzó a pesar. Giró lentamente sobre sus talones, observando el espacio donde Jennifer había estado momentos antes. Ahora solo quedaba silencio. Caminó hacia el sofá, dejando que su cuerpo se hundiera en él, exhausto. Se llevó las manos a la cara, frotándose los ojos, tratando de encontrar algún consuelo en la soledad que siempre había sido su compañera. Pero esta vez la soledad no se sentía como un refugio, se sentía como una condena. Jennifer se había ido, y aunque sabía que era lo correcto, el vacío que dejó era abrumador. Lo más impactante de todo es que, según nuestros informantes, Affleck está considerando hablar abiertamente en una entrevista sobre su versión de los hechos. Un verdadero enfrentamiento de titanes se avecina. ¿Qué responderá Jennifer? ¿Se atreverá Didi a involucrarse en esta tormenta mediática? Este escándalo no ha hecho más que empezar, y aquí, en Chisme VIP, estaremos al tanto de cada detalle. No te pierdas lo que podría ser el enfrentamiento más grande del año entre Ben Affleck, Jennifer López y Didi. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué secretos están a punto de revelarse? Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el siguiente capítulo de este drama que está incendiando Hollywood. Esto fue Chisme VIP, donde te traemos los secretos más escandalosos de las celebridades. Hasta pronto.